retomando la reforma protestante. Usted sabe que este 31 de octubre se celebró un año más de este gran movimiento de la reforma protestante que le dio un giro a toda la historia del cristianismo. Busquen su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 22, Ezequiel 22. Vamos ahí a estar predicando el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, versículos 28 al 30. Nada más vamos a leer Ezequiel capítulo 22. Léalo junto conmigo aquí y en casa, por favor. Hoy, como dijimos, predicaremos sobre el tema la reforma protestante. Quiero que me acompañen en Ezequiel capítulo 22, verso 28 al 30. Leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciera vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Tomen sus asientos. Miren, en el día de hoy hemos seleccionado este tema retomando la reforma protestante, por entender que hay muchas cosas de este movimiento reformador que tenemos nosotros que retomar, que tenemos nosotros que asumir nueva vez. Cuando hablamos de este movimiento reformador, tenemos que hablar obligatoriamente de lo que provocó esta reforma protestante. ¿Qué fue lo que movió a los reformadores a abrazar la reforma protestante? Bueno, la iglesia de Cristo, nacida en la cruz del Calvario, la iglesia de Cristo perseguida, humillada, la iglesia de Cristo negada a los placeres de este mundo, a los pecados de este mundo, a la vanagloria de este mundo. Por décadas fue muy perseguida, por siglos fue muy perseguida. Incluso desde que nació en medio de persecuciones. Por eso algunos no esperamos que haya gran persecución o una gran tribulación, porque la iglesia ha vivido todo el tiempo en una gran tribulación, y esa gran tribulación que la Biblia habla de ella, pues estamos convencidos que no le tocará a la iglesia vivirla, porque ya la iglesia ha atravesado todas las tribulaciones habidas y por haber, y no necesita otra gran tribulación para ser probada en su carácter. Este periodo antes de este movimiento reformador, que tuvo su punto más elevado en el año 1517, allá en Wittenberg, Alemania, cuando se clavó Lutero, monje católico, clava esas 95 tesis allá en el Palacio de Wittenberg, o la Catedral de Wittenberg, como algunos prefieren llamarle. Pues ahí el movimiento reformador tiene su punto histórico cúlmine, o más importante, porque es cuando ocurre el gran golpe. Pero antes de eso ya había movimientos, ya había manifestaciones de gente que amaba a Dios, que amaba la palabra, que amaba el evangelio, y que estaba preocupado por lo que estaba viendo. Estaba viendo que la iglesia de Cristo, de ser una iglesia de gente humilde y donde el Espíritu Santo era que decía quién iba a dirigir. Ustedes recuerdan cuando el Espíritu Santo en la iglesia primitiva ordenaba: apártame a Pablo y a Bernabé al ministerio. Era el Espíritu Santo que escogía a la gente. Cuando escogieron
al sustituto del traidor de Judas el Iscariote, que fue a Matías, ¿lo recuerdan? Bueno, el Señor fue que dijo, escójanme a Matías para que sustituya a Judas. Cuando escogieron los diáconos, entre ellos Esteban, ¿quién fue que lo escogió? Fue el Espíritu Santo que dijo, escójanme a los diáconos. Bueno, la iglesia, transcurrido varios siglos, antes del siglo IV, se deformó, se transformó en una institución en la cual lamentablemente quienes seleccionaban a los que iban a dirigir en la iglesia, a los que iban a fungir de pastores, ya no era el Espíritu Santo, sino que era el apellido, el abolengo, de dónde venía la persona. Antes del siglo IV es bueno saber que la iglesia vivió siglos de persecución, que nos escondíamos en las cuevas, en las catacumbas, para que el imperio romano no nos matara. Antes de ese siglo IV, pues lamentablemente la iglesia no podía predicar en público como hoy lo estamos haciendo acá. Vivíamos en extrema hostilidad, en extrema persecución. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en el siglo IV mismo hay un matrimonio entre la iglesia y el Estado. Y bajo el imperio romano, con Constantino I o Constantino el Grande a la cabeza, pues se decide abrazar al cristianismo como la religión oficial de Roma. Este matrimonio trajo grandes problemas en el siglo IV a la iglesia de Jesucristo, pues ya cambiaron las reglas. Ahora el que iba a ministrar en la iglesia no era el que más comunión con el Espíritu Santo tenía, sino el que estaba más pegado con el Papa de entonces, con el arzobispado de entonces, con el colegio cardenalicio de entonces. Y empezamos a ver en las iglesias corrupción, en los templos empezamos a ver corrupción, empezamos a ver tráfico de influencia para dirigir en la iglesia, y la iglesia se corrompió. La iglesia estuvo corrompida a tal manera que a quienes se tenía como cabeza de la iglesia en la tierra se le encontró y se le descubrió hijos con varias mujeres al mismo tiempo. De hecho, de ahí viene la palabra nepotismo. La palabra nepotismo viene de un término latino, italiano, que es nepo, que es sobrino, ¿no? Como no podían decir los cardenales que ese era mi hijo, le decían que era mi sobrino. Como no podían decir los papas que ese era mi hijo, le llamaban sobrino. Entonces ponían a sus sobrinos en todos los cargos claves de la iglesia. De ahí es que viene el concepto que ahora se conoce como nepotismo, que es poner a sus familiares en las posiciones públicas o privadas y ponerle a dirigir sin tener los méritos, sencillamente porque tienen vínculos familiares. Ese es el origen de ese concepto que hoy se utiliza. Y en esos tiempos, todo el que se rebelaba contra ese estado de cosas sufría grandes persecuciones. Lo calificaban de hereje. De hecho, surgió un tribunal eclesiástico que a nivel internacional, con todo el poder, condenaba a quienes no coincidían con lo que la iglesia romana de entonces establecía. Ese tribunal se le llamó la Santa Inquisición. Y la Inquisición pues se llevó a mucha gente buena, a mucha gente del reino, a gente que lo único que quería era volver a la palabra. Cuando ustedes escuchen hablar de la reforma protestante, de lo que se está hablando es de regresar a la Biblia, de regresar al texto, de olvidarse de todo lo demás si está en contra de lo que el texto sagrado dice, y abrazar al texto de manera innegociable. En ese trayecto nos encontramos con mucha gente que entregó su vida. Nos encontramos con un Tertuliano, con un Justino, con Eusebio, con Orígenes. Nos encontramos con uno que hasta profetizó la llegada de Martín Lutero, y se trata de Juan Hus. Juan Hus, mientras estaba siendo incinerado, condenado precisamente por querer volver a la Biblia, dijo: ustedes están ahora matando y quemando a un ganso, refiriéndose a él. Hus en alemán es eso, un ganso. Están quemando un ganso, están matando un ganso, pero 100 años después de mí
nacerá un cisne contra el cual nada podrán hacer. ¿Y saben qué? 100 años después estaba Lutero clamando las 95 tesis allá en el Palacio de Wittenberg, Alemania, cumpliendo con la profecía que 100 años antes se había declarado en su favor. Amén. Entonces todo esto va abonando, y así mismo lo decían. Decían una frase que repetimos mucho: cuando un dictador muere, termina su reinado, pero cuando muere un mártir, comienza su reinado. Y eso era lo que abrazaban estos grandes hombres de Dios. Decía Juan Hus: la ceniza de mi cuerpo van a abonar las tierras donde van a nacer otros creyentes en Cristo Jesús. Veían su sacrificio y su martirio no como el final de una época, de una era, no como el final de su vida, sino como el inicio de otro tiempo de mucha bendición. Este movimiento reformador tuvo brazos por distintos lados. Y usted se va, por ejemplo, a Inglaterra y se encuentra con Enrique VIII. Enrique VIII pues toma, aunque por razones políticas en ese momento, toma y rompe con la iglesia romana, porque no le permitían divorciarse con la esposa que tenía, que era católica, y bueno, se convirtió al protestantismo, y ahí nace lo que se conoce hoy como la iglesia anglicana, donde la cabeza física y humana es el monarca de Inglaterra. Pero todo esto trajo muchos resultados buenos, resultados positivos, y cosas que movieron de manera violenta y agresiva a Lutero a iniciar este movimiento reformador, o por lo menos a continuarlo y convertirse en la figura protagónica de este movimiento. Fue el resurgir en el seno de la iglesia de una práctica económica vergonzosa, como era la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias. Las indulgencias eran unos certificados que vendía la iglesia de Roma, por medio de la cual le decía a quien la compraba: mira, tú me pagas por esta indulgencia tanto, y ese dinero que tú vas a entregar, tan pronto tú lo entregas a la iglesia, el alma de tu familiar que está en el purgatorio va a ser sacada y llevarla entonces a descansar a la gloria. Había una frase que decía: la moneda sonando y el alma subiendo. Entonces, cuando Lutero ve eso y se da cuenta que las indulgencias no solo la estaban vendiendo para engañar a la gente con esa falsa doctrina, sino que si usted en vida tenía dinero suficiente para comprar esa indulgencia, usted la compraba, y no importa lo que usted hiciera, cuando usted muriera, usted tenía la gloria ganada, porque ya usted compró con su dinero lo que usted iba a vivir en el futuro. Lutero dijo: pero eso no tiene asidero bíblico. No veo esto en la Biblia. Todo lo contrario, la Biblia dice que por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe. O sea, no hay nada que usted y yo podamos hacer con nuestros méritos personales para alcanzar la salvación. Usted y yo somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo que no nos merecemos. Eso significa que no podemos comprarlo. Significa que no podemos pagar por eso. Significa que por más que usted ore y ayune, usted no va a alcanzar la salvación porque usted ora y ayuna. No, usted ora y ayuna porque ya usted es salvo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Usted diezma y ofrenda porque usted es salvo. Usted viene a la iglesia porque usted sabe que la iglesia le confirma esa salvación, usted presentándose acá. Entonces Lutero ve todo esto y empieza a enfrentar a Roma, no para hacer otra iglesia. Es bueno que conozcamos eso. El deseo de los reformadores nunca fue hacer otras iglesias. No fue construir otras denominaciones, no. El deseo de los reformadores era ese: reformar la iglesia, modificar lo que estaba ocurriendo ahí. Que mientras la gente pobre y humilde en las calles de Alemania,
estaban muriendo de hambre, Lutero va al Vaticano, va a Roma y ve la opulencia con la que viven en Roma. Y dice, pero ¿cómo es posible? Esto no se corresponde con el humilde carpintero de Nazaret. Esto no se corresponde con el que dijo, el Hijo del Hombre no tiene en qué recostar su cabeza. Y todo esto pues trabajó mucho en este monje católico, hasta que no aguantó más, hasta que después de hablar con todo el que tenía que hablar, no se le hizo el caso debido, sino que se le comenzó también a tipificar como hereje y se le comenzó a perseguir y a cuestionar, inclusive siendo él un maestro en términos teológicos, hermenéuticos, exegéticos, envidiable e insuperable en su época. O sea, Lutero no era un agitador cualquiera, era un maestro, un biblista, un teólogo del más alto nivel. Entonces, al ver que gente que tenía menos nivel que él en términos de conocimiento estaban cuestionando lo que él estaba haciendo, dijo, bueno, no nos queda ninguna otra alternativa que no sea establecer claramente y en público las cosas en las que nosotros creemos. Y eso fueron las 95 tesis, son 95 puntos doctrinales bíblicos que Lutero entendía que tenían que revisarse. Entre ellos estaba el primero, que por gracia somos salvos. Que por gracia somos salvos. Podemos brincar, patalear y todo lo demás, y la salvación nos la dio Cristo. Evidentemente, el mismo texto bíblico nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Con eso lo que estoy predicándote es que no es verdad que eres salvo hoy y salvo siempre. No, tú eres salvo, pero si te descuidaste, si dejaste de vivir la vida de integridad en el Señor, si dejaste de vivir en comunión con el Espíritu Santo, si dejaste de ser parte del cuerpo de Cristo, pues perdiste la salvación porque la soltaste. Por eso la Biblia te dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí inicia ese 31 de octubre, y por eso al estar esta fecha tan cerca, estamos tratando este tema. Ese 31 de octubre de 1517 se marca un antes y un después en la historia del cristianismo. El cristianismo tiene un antes y un después en ese 1517, ese 31 de octubre. Este movimiento reformador tuvo varias consecuencias. A partir de ahí, Lutero, pues no hubo otra alternativa que no sea comenzar a trillar su propio camino. Y qué bendición más grande que tuvo el apoyo de la gente que en el Imperio Germánico, la Alemania un poco reducida de hoy, estaba en los puestos de dirección. De ahí surge el adjetivo protestante. ¿De dónde viene ese término protestante? ¿Por qué somos protestantes? Todo lo que hemos abrazado la reforma de Lutero. Bueno, somos protestantes y este nombre, este adjetivo surge de una reunión que hubo. Carlos V de Alemania y primero de España. Le tocó ser emperador a Carlos V, jovencito, muy niño. Rey, monarca de esos dos imperios. Él heredó los dos imperios, el imperio español y el imperio germánico. De hecho, es Carlos V el monarca de toda la historia que más territorio tuvo bajo su dominio. ¿Por qué? Porque cuando le tocó heredar el imperio español fue en el momento de la colonización de América. Ojo con eso. Ya tenía el imperio germánico bajo su dominio. Ahora hereda el imperio español. Pero en el momento en que lo hereda, España estaba colonizando las tierras que habían sido recién, entre comillas, descubiertas por los españoles. O sea que Carlos V tuvo bajo su dominio a Alemania completa como monarca germánico, a España en la península ibérica y todos los territorios que se habían descubierto en la Nueva América. Por eso ningún otro rey
podrá superar la cantidad de terreno que tuvo este joven monarca, que siendo rey de España no hablaba el idioma español, pero le tocaba heredar la monarquía española. Ante ese rey tuvo que presentarse Lutero. Ante ese rey tuvo Lutero que ir a defender esos postulados en lo que se conoce como la dieta de Worms. En la dieta de Worms, Lutero fue a explicar a Carlos V qué era lo que él estaba haciendo. Y Carlos V al principio no estaba muy a favor de lo que estaba ocurriendo. Pero entonces llegaron los príncipes del Imperio Germánico en esa audiencia. Y los príncipes del Imperio Germánico le dicen a su rey, a Carlos V, rey, espérate. Lo que Lutero está diciendo es que a partir de su reforma protestante, ninguno de nosotros, que somos tus príncipes de todas tus ciudades y de todas tus naciones, tendremos que pagarle más impuestos y diezmos a Roma. Oh, gloria al nombre del Señor. O sea, Dios empezó a utilizar a esos príncipes, y esos príncipes, ese momento se conoce como la protesta de los príncipes germánicos. Los príncipes germánicos protestaron, se hicieron protestantes ante el rey Carlos V, porque les gustó lo que Lutero le estaba diciendo. Lutero le estaba diciendo que según la Biblia, aquí no hay una cabeza humana de la iglesia, que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, amén, y que a Él tenemos que honrar, servir, honrarle, diezmarle y ofrendarle. Entonces a los príncipes les gustó eso, porque los príncipes tenían que enviar mucho oro, mucho dinero, muchos beneficios, darle tierras, darle palacios, darle propiedades a Roma por concepto de los diezmos y de las ofrendas. Entonces los príncipes le preguntaron a Lutero, Lutero, entonces si nos hacemos protestantes, ya no tenemos que darle más nada a Roma. Digo, no, ya no tienen que darle más nada a Roma. Y ahí Lutero consiguió con eso el apoyo de todo el principado del Imperio Germánico. Y lo abrazaron y asumieron la reforma protestante como un asunto de Estado. Es que yo no quiero ver a los príncipes, quiero ver a Dios obrar. Dios utilizó esa estructura geopolítica, ¿para qué? Para que esos príncipes abrazaran los nuevos postulados, que no eran tan nuevos, eran postulados bíblicos, pero que se necesitaba de un apoyo fuerte para que volvieran esos postulados a recorrer las calles conocidas en ese momento. Ya ustedes pueden ver cómo la reforma protestante de ese 1517, de ese 31 de octubre, pues impactó en las decisiones tanto del monarca Carlos V como de los príncipes que le rodeaban. Pero también hubo un impacto sociopolítico que trajo esa reforma protestante. Esa reforma protestante no se limitó al aspecto espiritual, al aspecto de la fe, no. Ese movimiento fue tan grande que promovió, oigan qué cosa, una división entre la iglesia y el Estado. El Estado y la iglesia tienen que estar separados siempre. A partir de esa reforma protestante se estableció, no, en la iglesia de Cristo no manda el presidente. En la iglesia de Cristo no manda el rey. En la iglesia de Cristo no manda el monarca. En la iglesia de Cristo manda Cristo a través de su palabra. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? Claro. Porque se estaban dando los cargos en las iglesias como si fueran cargos políticos. Y fornicarios estaban predicando, y adúlteros estaban enseñando en la iglesia, y gente que estaban matando a otras personas estaban dirigiendo en la iglesia. Entonces, esa no es la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo es que lo guía. Entonces, es bueno, iglesia, que esto esté siempre claro. El Estado y la iglesia tienen que estar separados. Aunque quien gobierne sea cristiano, él sabe que él no es el jefe de la iglesia. Porque la iglesia debe tener la libertad profética, apostólica y pastoral para decirle aún a ese que gobierne, si es cristiano, lo está haciendo mal. Y si no te corriges, ya sabes para dónde tú vas. Amén. Por eso la iglesia tiene que ser independiente. Y si tenemos 2000 años de pie,
es porque hemos sido independientes de todo lo humano y dependiente absolutamente de Dios y de su eterna providencia. Si yo fuera tú, le diera un aplauso fuerte al Señor. Depender de Dios es un logro que no podemos olvidar. Se consiguió la libertad para que la iglesia de Jesucristo desarrollara su papel profético. No importa. Yo tengo que profetizar como iglesia. Tengo que decir la verdad, aunque no le guste a quienes gobiernen. Ese es su rol de la iglesia. Luchó abiertamente contra la injusticia social que se fomentaba en la iglesia. En la iglesia había mucha injusticia social. ¿Saben por qué? Porque para usted poder ser cardenal, para usted poder ser sacerdote en ese momento, o pastor de la iglesia, para usted ocupar posiciones en el ministerio, tenía que tener un vínculo fuerte con quienes dirigían, con quienes mandaban. Eso se rompió. En el orden político, la reforma protestante también sirvió de plataforma para la creación de la democracia como un sistema de gobierno alternativo para Alemania, Europa y el mundo. Este se caracterizó por la autonomía local y nacional. Ese concepto de la municipalidad, ese concepto de que exista un congreso, de que existan cámaras legislativas, de que exista un poder ejecutivo, que exista un poder judicial, que exista un poder legislativo, todo eso surge con la reforma protestante de 1517, la descentralización de los presupuestos, que ahora el dinero no lo maneja un solo arriba, sino que a una demarcación se le dé un presupuesto y a otra se le dé un presupuesto. Todo eso viene de la reforma protestante. De hecho, cuando usted analiza lo que escribió John Locke, lo que escribió Jean-Jacques Rousseau, lo que escribieron esos grandes pensadores sociopolíticos, se va a encontrar con que tienen un alto componente del pensamiento reformador. Se contribuyó al fin del feudalismo. Sí, fíjense, cuando termina el feudalismo, este sistema económico donde un señor feudal tenía grandes cantidades y extensiones de terreno con un grupo de esclavos, este movimiento dijo: no, hay que hacer reformas agrarias para que cada quien pueda producir la tierra y descentralizar todo eso. Le estamos hablando de que no se limitó este movimiento reformador solo al aspecto religioso. La esclavitud, yo quiero que usted sepa, en el Imperio Británico, ¿quién eliminó la esclavitud? Un legislador llamado William Wilberforce. William Wilberforce era un alumno, discípulo de John Lennon, John Newton, que era un negrero. John Newton era un hombre que cargaba esclavos de África a las colonias británicas y compraba esclavos y lo vendía, pero luego el Señor lo llamó a John Newton. Y John Newton se convirtió al evangelio en Inglaterra, conoció a Jesús, y después que conoció a Jesús dejó de comprar esclavos y vender esclavos. Y tomó de la mano a un niño llamado William Wilberforce, que era hijo de poderosos de la nobleza inglesa, pero él lo instruyó en la iglesia, en el templo, y le dijo lo que tenía que hacer cuando llegara arriba. Y cuando William Wilberforce llega al Congreso, al Parlamento inglés, desde que entró, la primera ley que introdujo fue una ley para abolir la esclavitud en todo el Imperio Británico. Ese niño que escuchaba de John Newton que no se podía ningún hombre esclavizar por la mano de otro hombre, aprendió eso. Y cuando llegó a las alturas dijo: voy a aplicar lo que me enseñaron aquí abajo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando esté viejo no se va a apartar de él. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ese mismo John Newton fue el que compuso el clásico mundial, probablemente la canción más conocida cristiana en todo el mundo, Amazing Grace. Amazing Grace. ¿Lo han escuchado, verdad? Y en español, en todos los idiomas está esta canción traducida. Pues bueno, debo decirle que aunque duró más de 3 décadas, William Wilberforce introduciendo ese proyecto de ley en el Parlamento británico, cuando ya estaba agotado, viejo, enfermo y cansado, fueron a decirle a su casa: William,
La ley que tiene más de 3 décadas introduciendo y reintroduciendo y que se te había rechazado, acaba de ser aprobada y se eliminó la esclavitud en todo el imperio británico. Gloria al nombre del Señor por eso. Así obra Dios. Pero fíjense cómo eso viene por ese pensamiento wesleyano que tenía William Wilberforce, heredado de John Newton. Se realizó, o como consecuencia del principio del sacerdocio que debían ejercer los padres, se despertó en ellos sentido de responsabilidad por educación de los hijos. Oiga bien, se retomó el papel sacerdotal de los padres en la casa. No, ya no es el tipo que se para con una sotana, que se pone de espalda y que me habla en latín el que manda en mi casa. No, el padre con la reforma protestante volvió a ser el sacerdote de la casa. Volvió a tomar el rol de sacerdote. Ya él sabía que tenía que guiar a su familia al Señor. Sabía que tenía que enseñarlo a leer y a escribir, que vamos a ver más adelante todo esto. En términos del rol de las transformaciones o el aporte sociopolítico que trajo la reforma protestante, se realizó un cambio profundo en las relaciones hombre y mujer. Ojo con eso. Ese es un punto que se ha ocultado, pero que es bueno que la iglesia lo sepa. Quedando establecido el derecho de elegir a su pareja basado en el amor recíproco. Antes de la reforma protestante, los matrimonios se daban por conveniencia social y económica. El papá se ponía de acuerdo con el otro papá y decían, tu hijo y mi hija tienen que casarse para que conserven la herencia que tú y yo hemos construido. Porque si uno de los dos se casa con un pobre, vendrá y va a consumir lo que tú y yo hemos construido. Pero si los dos son ricos, se va a conservar lo que hemos creado. Eso se eliminó con la reforma protestante. Y la reforma protestante promovió, no, usted ama a una persona de su otro sexo, cásese con esa persona, forme su vida con esa persona, no importa las barreras sociales, económicas, ni siquiera ideológicas que haya. Eso fue un logro también de la reforma protestante que se ha querido ocultar. Pero también se ha querido ocultar que la reforma protestante sí que de verdad equipó a la mujer, valoró a la mujer, le dijo a la mujer, ustedes no son seres de segunda. Ustedes no son un ser accesorio, no. Ustedes pueden ocupar esos roles que en términos humanos, administrativos, puede ocupar también el hombre. El impacto económico de la reforma protestante. Oh, ¿cómo, padre? En la economía. La reforma protestante también trajo grandes cambios y transformaciones en la economía. ¿Sabe por qué? Porque creó lo que se conoce como una ética laboral. La reforma protestante volvió a decirle al hombre, mire, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Que no esté dependiendo de las migajas que le van a dar. El que no quiere trabajar, que sepa que no va a comer. No puede estar robando, no puede estar delinquiendo, no puede estar mendigando o esperando que otro me dé unas migajas para yo poder comer y sostener a mi familia. No, trabaje y susténgase, como dice la Biblia, con el sudor de su frente. Oh, ¿qué trajo eso como consecuencia? Que los países económicamente más desarrollados del mundo, ¿qué son? ¿Protestantes? ¿Protestantes? Investiguen Alemania, investiguen la Europa que está de pie, investiguen los países nórdicos, investiguen Norteamérica, tanto Canadá como el mismo Estados Unidos. Y se van a dar cuenta que las naciones económicamente prósperas, no de ahora, sino desde mucho tiempo, tienen su vínculo con la reforma protestante, porque ahí se le enseñó a la gente que tiene que trabajar. Lutero escribió una obra que se llama Comercio y Usura. En esa obra, Comercio y Usura, Lutero plantea responsabilidad económica para con los bancos, para que la gente presta. La gente que preste, que no lo haga con usura, para que la gente cuando vaya a consumir, consuma con responsabilidad, con criterio, y no para derrochar lo que Dios lo ha entregado. Se opuso la reforma protestante a la opulencia, al despilfarro. ¿Por qué? Porque la reforma protestante abraza el modelo de José de la economía, guardar cuando estamos en las vacas gordas,
para que si viene la vaca flaca no tengamos que salir a coger prestado por ahí, ni a vender la casa que tenemos, ni a ponernos la mano en la cabeza. No, cuando haya vacas gordas, cuando usted esté bien económicamente, ahorre, guarde, almacene, invierta bien. Si no le gusta el dinero en efectivo, invierta bien en activos que mañana pueda transformarlo en dinero en efectivo. El impacto de la reforma protestante en la educación, en la intelectualidad y en las artes fue increíble. Fue increíble cómo la reforma protestante relanzó las artes, relanzó la ciencia, relanzó el conocimiento. Antes de la reforma protestante era hasta una herejía, era hasta algo que quien lo hacía sabía que lo estaba haciendo hasta en contra de la iglesia de entonces. ¿Qué cosa era? El investigar el mundo exterior, porque eso estaba vedado por la religiosidad. La reforma protestante dijo, no, todo lo que Dios ha creado, Él lo creó y quiere que nosotros lo conozcamos. Esas estrellas, esos planetas, esos mundos que pueda haber por ahí, vamos a explorarlo. Por eso usted se da cuenta que mucho de la gente que está vinculada a este mundo de la ciencia también tiene ese compromiso con el protestantismo. Fraguó la moderna lengua alemana. Aquí le voy a hablar. El idioma alemán como idioma institucionalizado, nace con la reforma protestante. Antes de Lutero y de esas 95 tesis y de la traducción de la Biblia que hizo Lutero al alemán, lo que había eran muchos dialectos en toda Alemania. Cada pueblecito tenía un dialecto particular. Lutero tomó la Biblia, la tradujo al alemán, y esa Biblia traducida al alemán fue el texto que consolidó el idioma alemán como el idioma de Alemania. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo mismo que ocurrió en Italia con Dante Alighieri y la obra La Divina Comedia. Constituyó por primera vez la primera obra escrita en el idioma italiano. Antes había latín y una serie de dialectos ahí en la península italiana. Y dice, no, ahora es el italiano. Lo mismo hizo Lutero con la Biblia al traducirla al alemán. Fíjense todo lo que Dios nos trajo con la reforma protestante. Se hizo también, se amplió, y aquí quiero hablar ya de la educación. Este movimiento reformador, como estaba obligado a alfabetizar, la educación fue clave en este movimiento. Clave para el éxito de la reforma protestante. Yo quiero que usted sepa que antes de la reforma protestante, más del 90% de Europa era analfabeto. No sabía leer ni escribir. Después de la reforma protestante, décadas después apenas, la cifra se había invertido. Y ya el 90% sabía leer y escribir. ¿Saben por qué? Porque los reformadores dijeron, estamos diciendo que hay que volver a la Biblia, pero si la gente no sabe leer la Biblia, ¿a cuál Biblia van a volver? ¿Y qué hicieron? Empezaron a crear mecanismos de educación amplios, efectivos y acelerados. Y una de esas figuras clave fue Philip Melanchthon. Philip Melanchthon fue el colaborador más estrecho y cercano de Lutero en esta área de la educación. Un símbolo de la educación mundial. Si ustedes investigan sobre su vida se van a dar cuenta de esto. Y se aceleró en la eliminación o reducción del analfabetismo en toda Europa. Por eso, cuando usted se da cuenta de quienes fueron en el año 1610 a las costas de Massachusetts, allá en el Plymouth, allá en la costa de Plymouth, en el buque Mayflower, quienes fueron protestantes, educados, formados y listos para formar. Diferente a los que entraron aquí en 1492. Que no eran ni formados, ni preparados, ni nada por el estilo. Eran gente desechada de las cárceles españolas. ¿Entienden la diferencia, verdad? Entonces quienes llegan allá, llegaron a fundar universidades. ¿Cómo cuáles? Como Harvard. Fundado por John Harvard, un pastor evangélico. Universidades como Yale, fundada por misioneros evangélicos.
Amén. Y si nos quedamos en el viejo mundo, Princeton, fundada por la gente que amó y que abrazó el protestantismo. Entonces ahí usted ve la gran diferencia, ¿verdad? En la educación de nuestros pueblos. Los reformadores le dieron un giro a la educación mundial. Se dio una liberalización y encauzamiento de la creatividad, de las artes, de la educación y de todo esto, todo este tema. Ahora, en el aspecto geopolítico hubo un punto importante. ¿Qué cosa? Lo que tiene que ver con las colonizaciones de nuevas tierras. Porque en el momento en que nace la Reforma Protestante, 1517, el descubrimiento de América fue en 1492. O sea, ni 2 décadas habían transcurrido. Estaba recién llegado los europeos al nuevo continente, al nuevo mundo. ¿Esto qué hizo? Esto logró que también la Reforma Protestante se metiera entre los colonizadores. Yo quiero que usted sepa que las primeras Biblias protestantes que circularon en la isla española, ¿sabe quién la trajo? Un hijo de un pastor anglicano. ¿Y sabe cuál era el nombre de ese muchacho? Sir Francis Drake. Francis Drake. Francis Drake era hijo de pastores ingleses, ¿no? Lo conocen y la historia nos lo ha vendido como el pirata saqueador que venía a robarse para llevarse todo para la corona inglesa. Era hijo de pastor. Y cuando vino aquí, que pasó por la isla española, dejó Biblias protestantes. La Biblia del King James, el rey Jacobo, dejó esas Biblias acá. Y cuando la encontraron los españoles, las recogieron todas y la quemaron. Entonces usted se da cuenta que esto también llegó a ser parte de todo este proceso de colonización. Bendecimos a Dios por esta reforma protestante. Bendecimos a Dios por Lutero y toda esta gente que se comprometió a hacernos volver a la palabra. Volver a la palabra. Solo la palabra. Solo las escrituras. Solo la gracia. Y solo Jesucristo. Denle ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Y hoy recordamos a la iglesia que tenemos ese gran compromiso de seguir amarrado a la palabra. Estamos hablando en el día de hoy sobre el retomar la reforma protestante. Retomando la reforma protestante. Que ustedes saben que el 31 de octubre de 1517 pues se clavaron las 95 tesis allá en el Palacio de Wittenberg, Alemania, por el monje católico Martín Lutero. Y por estar celebrándose esta fecha, quiero compartir este mensaje en el día de hoy. Ya hemos visto las causas y consecuencias de la reforma protestante en la parte A de este mensaje. Ahora queremos hablar de manera un poco concentrada sobre la necesidad de una nueva reforma. Se necesita una nueva reforma de la iglesia de Jesucristo, una reforma que venga caracterizada primero por la construcción y la reconstrucción del templo. Toda buena reforma, para que la reforma sea eficiente, debe iniciar reconstruyendo el templo. Eso ocurrió en aquella ocasión, recuerda, cuando Ciro dio el decreto diciéndole a todos los judíos que estaban en la periferia del reino medo-persa: vuélvanse, estoy a la altura de Esdras capítulo 1 verso 4, vayan y reconstruyan el templo al Dios eterno, al gran Dios, para que haya una reforma en tu vida. En esta hora te digo, tienes que construir el templo de Jehová. ¿Y cuál es el templo de Jehová en esta dispensación? Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos el tabernáculo de Dios. En ti y en mí mora el Espíritu Santo de Dios, por lo cual tú no eres cualquier cosa, ni tu cuerpo puede ser utilizado para cualquier cosa, porque en ti habita, oye bien iglesia, el eterno Dios de Israel. Tribútale ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Amén. Una reforma efectiva nos lleva nuevamente a la palabra.
Si hay una reforma de verdad que funciona, esa reforma tiene que devolvernos a la palabra. La reforma protestante de 1517 tenía entre sus postulados solo la palabra. No me vengan con paquitos, no me vengan con historietas, no me vengan con cómics, no me vengan con mitologías. Háblenme de la palabra, predíquenme la palabra, enséñenme la palabra. La palabra es lo que nos va a guiar a Dios. La palabra es lo que nos va a conocer a Dios y conocer de Dios, porque son dos cosas diferentes. Hay quienes conocen de Dios porque saben hablar de la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Hay que conocer al Dios de la palabra y conocer también del Dios de la palabra. Eso lo hizo Esdras. Cuando Esdras llega a Israel, lo primero que hace allá a la altura del libro de Nehemías capítulo 8 es convocar al pueblo a la plaza pública, y en la plaza pública hablarle: hemos pecado. Según la ley de Moisés hemos fallado, nos hemos olvidado del Dios de nuestros padres. Y dice la Biblia que después de dar la palabra vino un tiempo de reconciliación. Para que haya esa reforma efectiva en nuestras vidas, tenemos que volver a la palabra, volver a leer la Biblia. La Biblia no es solo para traerla a la iglesia los domingos y los miércoles. La Biblia es un libro de cabecera de todo creyente. Hay que explorarla todos los días. Si no tiene un programa de lectura, coja el programa de lectura de la iglesia. Si no quiere el de la iglesia, lea por lo menos un proverbio, un capítulo de los proverbios todos los días, que tiene 31 capítulos el libro de Proverbios. Unos pocos iniciarán la reforma. No te preocupes si estás solo en esa reforma. No te preocupes si no ves mucha gente en ese proceso de reforma, porque siempre son unos pocos los que inician la reforma. Pero la victoria está reservada para esos pocos que inician la reforma. Dios no es un Dios de cantidades. Dios es un Dios de calidades, y Él con la calidad va a provocar que venga la cantidad. Pero no podemos hacerlo al revés. Trata de ser calidad, y la cuestión de cantidad es asunto de tiempo. Tranquilo. Si tienes calidad, si eres un buen profesional, no te preocupes mucho, porque no estás viendo todos los ingresos ahora. Haz con profesionalismo lo que haces y verás cómo vendrán los contratos, cómo va a llover los proyectos, cómo van a llover las contrataciones, porque tu calidad te va a traer cantidad en tu vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Para que la reforma funcione, iglesia, hay que iniciar reconociendo la condición real en la que nos encontramos. Si no reconoces cómo te encuentras, la reforma real no va a llegar a tu vida. Tienes que reconocer: yo cojeo de esta pata. Es que a veces se me zafan las mentiras. Es que a veces la mano se me descarría y le doy golpe al que está a mi lado. Es que a veces el bolsillo se me descarría y cuando tengo que ofrendar y diezmar, como que se me cierra el bolsillo y no lo encuentro. Es que a veces se me extravían y se me descarrían los pies, y cuando cojo para la iglesia, que cojo, no me quedo y me pierdo con unos amigos a jugar domino por ahí. Sí. Entonces vamos a tomar control, dominio propio de lo que Dios nos ha entregado, reconociendo en qué hemos fallado. Me encanta lo que Nehemías le dijo, lo que dice la palabra en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 2, vete conmigo, versículo 17. Le dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías reconoció que había problemas en los muros de Jerusalén, que había que reconstruirlo. Hasta que no reconozcas que necesitas reformar tu vida en términos reales, no vas a disfrutar el poder de la reforma en tu vida. Habrá oposición a la reforma. ¿Recuerda a aquellos enemigos y archienemigos que se le presentaron a Nehemías mientras estaba edificando? Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe.
se le presentaron. Siempre va a aparecer gente. Cuando vea que ya tú no eres el que te bebe el dinero de tu familia. Cuando vean que ya tú no eres el que te fumas el dinero de tu familia. Cuando vean que ya tú no eres el que va a jugar a los casinos el dinero que tienes que ahorrar para tu futuro. Los amigos con los que tú hacías eso anteriormente comenzarán a hacerte oposición. Cuando vean que en lugar de perder ahora el 150% de todo lo que tú tienes como ingreso, ahora te estás quedando con el 90% de todo lo que tienes como ingreso, porque estás dándole a Dios el 10% que le corresponde. Te van a atacar. ¿Pero por qué me atacas? Antes yo quedaba debiendo todos los meses y ahora no quedo debiendo porque ya no me bebo el dinero, porque ya no lo mujereo, porque no lo parrandeo, porque ahora estoy cumpliendo y honrando al Dios de Israel con mi compromiso financiero. Van a aparecer esos adversarios. Van a aparecer esos que se van a oponer a esa reforma en tu vida. No te detengas ni siquiera a responderle a esas personas. Hoy Dios nos está llamando a tiempos de reforma nueva vez. Nueva vez hay una convocatoria a que volvamos a la reforma. Y lo primero es que estamos llamados a vivir en una constante reforma personal, tú y yo. Tú y yo estamos convocados a vivir en una reforma permanente. Pablo, ¿cómo lo dice? El apóstol Pablo, vete conmigo. En la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 20 al 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Haga conmigo así, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene el consejo apostólico que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo lo que está diciendo, muchachos, vivan en una permanente reforma. Refórmense cada día, refórmense para que el viejo hombre no vuelva a tomar dominio sobre su cuerpo. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Estamos llamados a reformar el mundo. Ya te reformaste. Ahora vamos a reformar el mundo. Cristo nos envió a reformar el mundo. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese es el llamado a reformar a los que están afuera. Reformar tu familia, tus primos, tus tíos, tus padres, tus amigos, tus familiares. Con esto concluyo este breve mensaje de este día. ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién es la persona con la que Dios cuenta en este tiempo para esta nueva reforma que necesita la iglesia de Jesucristo? Quiero decirte que ese eres tú y que ese soy yo. Levanta tu mano, di, Señor, yo estoy aquí. Ese soy yo. El libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 28. Hay unas preguntas que el Señor formula en ese episodio bíblico. Y dice en el verso 28, y sus profetas recubrían con lodo el suelo, con lodo suelto, profetizándoles vanidad. Profetas que hablan mentira, profetas que para engañar a la gente le dicen cosas que no son, que vienen cosas que nunca van a venir para entretener a la gente. Y le dice la palabra, le predicaban vanidad y adivinaciones, mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había dicho nada, no había hablado. ¿Alguien ha escuchado algo de eso? Jehová dijo esto, mentira, no dijo nada. Solo para impresionar y para engañar. Y dice el verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice el Señor hablando en el verso 30 de Ezequiel capítulo 22, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no destruyese, y no lo encontré. Wow. El Señor estuvo buscando y hoy está buscando a esas personas. El Señor está buscando gente que pueda decir, Señor, heme aquí, yo voy a ser vallado. Yo me voy a poner en la brecha entre tú y los hombres y voy a iniciar la reforma. Ponte de pie en esta hora. Yo quiero que asumamos un compromiso de reforma en este día.
quiero que hagamos un pacto de reforma en este día. Y ese pacto implica vivir de manera reformada permanentemente. Cuando hay reforma, no hay envejecimiento moral, no hay envejecimiento espiritual. Cuando hay reforma, estamos actualizados en el espíritu completamente y de manera permanente. Padre, en el nombre de Jesús oro en esta hora. Señor, que ese espíritu reformador con el cual tus grandes hombres dieron inicio al movimiento de la reforma no perezca ni disminuya en nosotros. Oh Dios mío, Dios mío, te rogamos en esta hora conforme a tu voluntad, Rey de Gloria. Dios mío, que nos ayudes a estar de pie siempre delante de tu presencia, firme y renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, para que no nos tome por sorpresa el enemigo. Mira a aquellos que quieren reformar su vida y no tienen forma de hacerlo por sus vías. Te pido que los toques donde estén. Sálvalos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a aquellos que necesitan una reforma de milagros en su vida. Salud, milagros financieros, milagros familiares. Dios mío, tú dijiste que estas señales acompañarían a los que creamos en tu nombre. Que en tu nombre sanaríamos los enfermos. En tu nombre restauraríamos vidas. Hoy estamos haciendo eso que nos ordenaste. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Wow.